Muy pero muy buenos días, que Dios les bendiga, les saluda aquí en esta hermosa mañana, les saluda el pastor David Gerbrand, que Dios les bendiga, la gran misericordia. Me estaban pidiendo muchas personas, dice, siempre te veo en las redes y no te entiendo, ¿por qué no haces también en el idioma que podemos entender, en español? Bueno, cortito, un pequeño mensaje, la gran misericordia. En Mateo capítulo 5 del verso 7, Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos recibirán misericordia. Qué tremenda palabra. Mi querida familia, nunca te arrepientes de ser misericordiosos. Nunca te arrepientes de ser misericordioso. No importa cómo te paga, porque nosotros como familia conocemos bien las cosas como es. Yo les voy a decir, en la época de la pandemia, donde Dios me dio la visión de construir el templo grande, que hoy estamos solamente teniendo los eventos extraordinarios ahí adentro, por el tema de no querer competir por la iglesia alrededor. También por ciertas decisiones, porque está construida la iglesia en una inmobiliaria que están vendiendo terrenos y poco a poco se están construyendo más. Cuando haya más casas queremos ir procurando de evangelizar y ganarle para Cristo, para que la propia comunidad esté realmente con una paz construida ahí, porque buenísimo es cuando los evangélicos están en una comunidad, porque normal deberían por lo menos fabricar una misericordia, una paz. Y tenemos aprobado, porque en donde había mucha guerra, muchos pleitos, problemas, al entrar nosotros con la iglesia, en la comunidad está siendo transformada. Mi querida familia, la gran misericordia. Entonces, mira, cuando empezamos con la pandemia, donde había escasez con las comidas realmente, donde no había trabajo, la gente no trabajaron, hay fábricas cerradas totalmente, la gente no tenía de qué comer. Nosotros comprábamos una olla popular grande que le daba fácilmente 180 personas de comer. Hicimos varias veces por semana. Yo era el cocinero, yo cocinaba y antes de darle la comida yo le predicaba una pequeña. Hasta hoy hay personas que dicen, pastor, ¿cuándo van a volver acá a nuestras comunidades? Porque no hicimos como una política de solamente fulano, vengano. No, nosotros nos dejábamos llamar, sean donde querían, y le dábamos de comer. Comprábamos platos y bueno, les servíamos bien. Primero así los niños, y pusieron filas, largas filas, y le podríamos prestar una misericordia que valía la pena, ¿verdad? Los niños comieron, el guiso estaba rico, las comidas estaban riquísimas, invertíamos muchísimo, le dábamos el pan, ¿verdad? Con un pancito, con una galleta. Y cuando empezó a extenderse más los trabajos, empezaron a quejarse. En guaraní, ¿cómo se dice? Da hey la comida. Entonces dice, no es rico la comida. Mira, a mi esposa le dolió profundamente. Demasiado, porque todo fue regalo. Comprábamos kilos y kilos de verdura, verdura, para que sea más que en sus hogares, que ellos recibieron un tomate en una comida, sino que acá por kilos
cebolla, ajo, locote, tomate. Entonces se molestó, me recuerdo uno donde nos fuimos, dijo un vecino, esta gente se quejaron, dice que no es rico la comida. Entonces dijo, pero este es el colmo. Nosotros venimos a alimentar a los niños, a la gente, y que alguien va a venir a quejarse de la comida de mi marido. Yo le dije, calma. Si uno habla y los restos están felices, nosotros hacemos para Dios. Nosotros hacemos para Dios. Entonces, después empezó en donde no vimos más la necesidad en ese porque la mayoría trabajaron. Entonces hicimos más eventos en la iglesia. Hicimos grandes eventos donde estaba 200, 250 personas adentro, y yo me gozaba de alegría, pero demasiado. Y había un empresario de Canadá que compraba, él enviaba directamente no a mí el dinero, sino que a las empresas, a su cuñado y ese de Hilagro y ese ya para ir a retirar 200 fideos, 200 harinas, ¿verdad? Entonces nos fuimos con un bus y hacia Campo 9 llenábamos de fideo, cosas, y regalamos. Y bueno, hay muchos que fueron tocados con la linda misericordia, pero después cuando no teníamos más para comprar, porque el anciano supuestamente, bueno, después ya se enfermó y se dejó de esto. Abrí por tu teléfono. Entonces, sabes que no podíamos hacer más estos eventos y la gente no vinieron más porque no había más fideo, no había más arroz, ¿verdad, amor? Acá ya está mi esposa. Y primero fue con el alimento así. Primero nosotros lo que hicimos era cocinar para la gente, ¿verdad? Y cocinábamos la olla popular y hasta inclusive, ¿sabe hasta dónde llega el ser humano? Hasta dónde se llega la poca misericordia humanamente. Me recuerdo una vez, nos fuimos acá en un barrio. Este señor falleció de COVID. Una familia muy triste realmente, extremadamente pobre. Y él estaba encargado, no era pastor, pero supuestamente le llamaron como pastor. Hicimos ahí en la iglesia la olla popular. Hicimos ahí, ¿te recuerdas? De fideo, creo que era un rico guiso, yo hice ahí en el patio. En el barrio. San Pedro. Sí, en una iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Es un asentamiento y vinieron 2 personas. Y teníamos ahí para 150 personas. Y vinieron 2 personas y más la familia de él. No venía nadie a llevar comida. Y nos extrañaba muchísimo, pero no puede ser un asentamiento. Pobres, apenas están, y hicimos ahí comida. No puedo creer, yo dije, no puedo creer. De repente vino una persona y nos dijo, ¿sabe qué? Lo que tenés que hacer es salir de este lugar acá. Alza tu olla, alza en tu auto y vení en la casa fulana. Y vas a regalar en un ratito todo. Porque esta familia que se dice ser pastor son muy odiados acá. ¿Será yo? Hasta ese llega. Hicimos eso. Alzamos la olla, nos vamos a 2-3 cuadras, 3 cuadras mínimo, ¿verdad? Y ahí en la casa de una familia se publicó que hay olla popular, que hay comida, y con un ruidazo se repartió todo. Bueno, yo estoy diciendo, en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es la misericordia. Mateo 5:7. Y a veces, acá tengo una esposa que tiene carácter.
Por eso ya estoy medio flaco así. Ya ven por mí, cómo me trata. Y la poca misericordia. Miren, mira, ahí, hablan otra vez así. Hablan así. Ay, no, yo tengo una esposa que siempre está peleando conmigo en toda parte. Pero más, a veces tiene más corto su, ¿cómo se dice? No es la misericordia, no creo que toca ese, pero su carácter en una forma. Cuando el pastor David hace cosas de todo su corazón y la gente, ¿cómo se dice? Malgastan eso o mal agradecido, ¿verdad? No valora, ¿verdad? Entonces ella se molesta mucho. Ella se molesta. Nosotros hacemos esto con gana, invertimos millones. Nosotros invertimos en nuestra iglesia mínimo, si sí o sí, solamente en comida, unos 50 a 70 millones a regalar a la gente. Y muchos de ellos hoy solamente vinieron cuando había 5 kilos de fideo, cuando había 5 kilos de harina. ¿Dónde están hoy? ¿Está pescando? Están pescando, pero ¿saben qué? Están yendo y hablar contra Pastor David. La misma persona que recibieron, ¿sí o no? Las mismas personas que recibieron 10, 15 veces muy buen pack de mercaderías, están yendo hablando mal contra nuestra vida. Entonces se molesta mucho mi esposa porque por el amor que tiene por mí y como un pastor sufre así, porque yo con mucho sufrimiento hice los grandes eventos, ese cuesta mucho. Pero hay una cosa, a mí por ejemplo en esta parte, habla quien quiere hablar mal. Sabe que yo quiero ser misericordioso para que Dios extienda la misericordia sobre mí. Acá tengo más versículo bíblico en Efesios capítulo 2 verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Yo creo, mi querida familia, nunca desperdicias tu misericordia. Haga ese para Dios, todo lo que hacemos. Yo no me arrepiento de un solo evento en mi vida que estoy haciendo, donde me maltrataron, donde no fueron agradecidos, hasta inclusive, ¿sabes qué fueron? Vieron ladrones en la iglesia, bandidas, y afuera tenía una bolsa y metieron adentro su mercadería, volvieron en la fila y le dieron doble, hasta triple, metieron en su bolsa y alzaron en su camioneta o en su camión para llevar 2 o 3 packs en vez de dar la misericordia al prójimo. Sí, de verdad te trabaja ese como pastor. Además, con mucho sacrificio hicimos. Pero saben que yo hago ese porque la misericordia de Dios era grande y se le ayudaba en las épocas donde la pandemia recién empezó a levantarse, donde había una necesidad. Bueno, pero lastimosamente Dios trabaja en eso. Yo soy un instrumento para Dios. Pero poco a poco Dios cerró todas las puertas donde no había más una persona que dice anda a retirar 100 fideos sin harina, ¿sí o no? Porque la misericordia termina. Los mal agradecidos, ellos mismos nomás cierran la puerta. Lastimosamente, muchísimos personas que de verdad vienen de buen corazón tienen que ligar. ¿Qué pasó con la época de Sodoma y Gomorra? En la época de Noé, ustedes saben que solamente la familia de Noé fue salvada.
Y en la época de Sodoma y Gomorra solamente fue salvado Abraham con Lot. Así que, mi querida familia, saben que la misericordia muchos desprecian y se cierran todas las puertas, lastimosamente. Desperdician. En esta forma yo quiero decirte, pero tú lo que has abierto las puertas en la iglesia, a tus hermanos, a tu vecino, le has pasado tus manos, le has dado un plato de comida, le abriste la misericordia enormemente. Sabe que yo escucho uno tras otro a personas que dicen, me arrepiento de haber hecho eso. Nunca haga eso. Porque tú mismo te estás quitando la misericordia, la bendición de Dios. Nunca haga eso. Has bendecido y que desperdicia, ese no es tu problema. Yo quiero decirte, bendiga, sea misericordioso y al prójimo amarás y punto, chao. Lo resto, ¿qué hace con esto? Sí, yo digo tal cual. Nosotros ayudamos a personas que yo di casi mi vida. Y hoy se sienten, ni te saludan, cruzan acá, no te saludan, te odian, hablan todo mal. Perfecto. Jesús sabe que no le mataron lo que eran los mundanos, no los satanistas, no le mataron a Jesús. ¿Sabe quiénes? Los religiosos. Los que creyeron ser mejor que Jesús, le odiaron. Pero Jesús permaneció en misericordia. Y tú y yo debemos que permanecer. No importa cuántos millones de dólares has regalado a la gente pobre, no pobre, o sea mediano, o a los ricos. No importa cuánto has dado la misericordia, nunca te arrepientes. Porque sabes que tu misericordia tendrá paga acá en esta tierra. Tu misericordia tiene paga aquí en esta tierra. A todo lo que tú abriste tu corazón, si te maltrataron, ¿cómo se dice? Te maldicieron y no fueron gratos contigo. Todo esto es paga de ellos. Pero la tuya, si fuiste misericordioso, Dios te va a recompensar. ¿Sí o no? Acá tenemos 100% aprobado que Dios es un Dios de bendición. Y no hay diablo que puede cerrar puertas. Y si uno cierra, Dios te abre dos más mejores. Albino Sousa dice, qué hermosa enseñanza, que Dios bendice, dice el cuñado de Paita. Que Dios te bendiga, Albino, y tu querida, amada familia. Faltan semanas, 2 semanas. Llegará la manadas. Y llegará la manadas. Llegará esta manada de gente, dice mi esposa. Le vamos a estorbar a todos ustedes, ¿verdad? Falta 2 semanas. Hoy es miércoles, jueves, viernes y 2 días. Y bueno, ahí vamos a estar cruzando ya. Bueno, poco más de 2 semanas y vamos a estar haciendo un viaje misionero para los hermanos bolivianos. Mira, bendecirle. Vamos a ser un instrumento para Dios, ¿verdad? Con toda la familia, si Dios así lo permite. Pero querida familia, lo que quiero animarles a ustedes, como buen samaritano, ser misericordioso, no importa a quién, no importa a quién. Yo me recuerdo justo de ese que estoy diciendo, por ejemplo, de ahí donde hicimos las ollas populares. Recorríamos a muchas partes y mis hijitas cantaban y yo hacía el guiso, una comida, repartíamos, le díamos, trajeron sus ollas, llenábamos sus ollitas para que puedan llevar en su casa para toda su familia.
Y muchos fueron muy agradecidos, otros fueron muy mal agradecidos. Pero de esta persona que yo digo que no teníamos éxito y dijeron salí de esta casa porque esta casa nadie va a pasar para retirar comida, porque además tenía que ser un pastor donde tenía que tener la gracia. Y sabe que esta misma iglesia nosotros comprábamos después cuando falleció el viejo, el COVID le llevó la gracia de la vida de aquí, se le terminó porque no eran posiblemente una enseñanza de lo que es la misericordia. Y sabe que nos robó la propia viuda, nos robó esa iglesia, nos quitó de ese. Bueno, y le quitó a este ministerio de donde comprábamos la iglesia porque queríamos hacer. Era imposible. Y viven en una miseria, viven miseria. Y yo no sé, pero hay gente que no tiene miedo de la justicia de Dios. No tienen miedo de no ser misericordioso. No tienen miedo de la justicia de Dios. Querida familia, sea misericordioso, sea un buen samaritano. Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar. Y no en el cielo, aquí en esta tierra. Los cielos es por aquellos que le aceptaron al Señor Jesucristo, obedecieron la voz de Él. ¿Cuántos dicen ser cristianos y nunca escucharon una voz de Dios? Pero sabe que los cielos es para nuestra eternidad. Pero si vos siembras cosas positivas, si vos siembras la misericordia, como ya les dije, que es en Mateo capítulo 5, 7, misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos tendrán misericordia. Y Dios no promete, Jesús enseñó, Jesús, que Dios les bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Agradezco de todo corazón porque tú nos has enseñado a ser misericordiosos. Y bendigo a quienes nos han bendecido en el nombre de Jesús. Multiplica cada uno que ha invertido, sea lo que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a que haya una familia que les ama profundamente. Amén.